Bienvenidos a un nuevo webinar de Oficina Acelera PyME AFM Cluster llamado Introducción y Evolución del Ecosistema del Dato de la mano de nuestro asociado Datua. Soy Narva del equipo de Acelera PyME AFM Cluster. En primer lugar, os quería comentar el programa de la jornada. Primero os haré yo una presentación de lo que es Oficina Acelera PyME AFM Cluster. Después comenzará su ponencia Diego Gutiérrez, responsable de Gobierno del Dato de Datua sobre Introducción y Evolución del Ecosistema del Dato. Habrá un momento para preguntas y dudas que podáis tener en las que podéis volcar tanto en el apartado de chat como en el apartado de preguntas y respuestas. Y finalmente cerraremos la jornada con una pequeña encuesta que os compartiremos para valorar esta sesión. Primero de todo, para que situéis a AFM Cluster, somos la asociación industrial más grande en cuanto a miembros y más antigua del país. En ella hay 7 asociaciones y un colectivo de partners. Este año AFM Cluster se une a la red de oficinas Acelera PyME, una iniciativa creada para dar apoyo a las pymes en su transformación digital. Esta oficina ofrece diferentes servicios como asesoramiento personalizado y gratuito, jornadas y formaciones, diagnóstico digital y kit digital, el cual va dirigido a pymes y autónomos que pertenezcan a cualquier tipo de sector para impulsar su digitalización, ofreciéndoles soluciones digitales. También os vengo a hablar, por último, de Join, la primera plataforma de empleo para la industria que hemos creado. Con esta plataforma ponemos en contacto al candidato con la empresa contratante. Si estáis interesados, tenéis más información en join.es. Ahora doy paso a Diego de la empresa Datua. Eso, bueno, un gusto hoy y muchas gracias por venir a ver esta ponencia en la que hoy pues venimos a hablaros del dato. Bueno, pues como bien decía, hoy venimos a hablar del dato, ¿no? Algo que es tan obvio y tan inmiscuido en nuestro día a día, pero que realmente es fundamental para nuestras organizaciones y que lo gestionemos y lo cuidemos de la manera adecuada para poder explotar y sacar todo su potencial, ¿no? Entonces, bueno, pues presentarme, soy Diego Gutiérrez, como bien decía Naroa, soy el responsable de Gobierno y Estrategia del Dato de la empresa Datua, que es una empresa perteneciente al Grupo Tecnei, ¿vale? El Grupo Tecnei, por si no lo conocéis, somos un grupo tecnológico vasco que, bueno, pues que estamos creciendo afortunadamente a un ritmo muy rápido, somos ya más de 2.000 empleados, facturamos más de 100 millones de euros. Nuestra principal área de actuación es el País Vasco, pero bueno, también estamos en México y nos estamos expandiendo pues, a nivel nacional e internacional. El Grupo Tecnei, por deciros, el objetivo es ser el partner tecnológico de nuestros clientes y las empresas con las organizaciones con las que colaboramos y cubrimos diferentes ramas, ¿vale? Pues desde toda la parte de consultoría, transformación digital, hasta toda la parte de infraestructura y servicios. Y yo represento a la empresa Datua, porque es muy importante que en el Grupo Tecnei tenemos una empresa dedicada única y exclusivamente al data, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues por dos motivos, ¿no? Principalmente porque somos conscientes de lo importante que es el dato y necesita tener esa importancia y esa dedicación. Así que tenemos una empresa que se dedica única y exclusivamente al dato y a su explotación, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial y con toda su potencial. Y también deciros que, bueno, y también desde el punto de vista de captación de talento, ¿no? Como sabéis, hoy en día es complicado encontrar ciertos perfiles, pues, como Data Science, Data Engineer. Entonces también de cara al personal saber que van a trabajar en una empresa que se dedica única y exclusivamente al dato, pues les da muchas garantías, ¿no? Y también pues nos ayuda a a poder seguir creciendo, ¿no? Que al fin y al cabo necesitamos esas personas para poder seguir creciendo. Entonces, dentro del grupo Tecnei, y acabo, dentro de esta importancia del dato, pues deciros, no sé si sabréis, que estamos colaborando en la construcción del ADI. El ADI es el Atlantic Data Infrastructure, es una iniciativa en la que estamos nosotros, junto con Gobierno Vasco, con Euskaltel y con otras organizaciones, montando un data center para Euskadi, ¿vale? El objetivo es pues, que no tengamos esa dependencia con los Amazon, los Azure, los Google Cloud y demás, sino que tengamos un data center potente en Euskadi y es un proyecto pues, que se está convirtiendo en una realidad, ¿no? Ya han empezado las obras y, bueno, y en unos meses pues irá viendo la luz. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues primero vamos a hablar del dato, ¿no? De por qué es tan importante, qué es esto de la cultura digital, cómo podemos usar el dato y veremos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando en el tiempo, pues bien, el uso de los datos y bien lo que rodea al dato, ¿no? O lo que llamamos el ecosistema del dato. Y por último, nos centraremos en las tecnologías, ¿no? Sin ser demasiado específico, porque queremos que os quedéis con unas ideas generales, sí que veremos un poco qué tecnologías nos pueden ayudar para tener este potente ecosistema del dato del que estábamos hablando. Y deciros igualmente que esta ponencia de hoy es una primera parte, porque la continuaremos el 25 de abril
con otra ponencia en la que explicaremos el cómo podemos hacer que todo esto se convierta en una realidad, ¿vale? Hoy nos centraremos más en esta parte introductoria, en esta parte más conceptual de ciertos aspectos que es importante entender y veremos un poco la parte tecnológica y en la sesión del 25 de abril nos centraremos más en la parte organizativa. Bueno, pues el dato, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues en 2017 The Economist ya nos venía avisando, ¿no? Ojo con el dato que es el nuevo petróleo, ¿no? Y de hecho, si vemos, tenemos aquí una imagen, ¿no?, donde podemos ver grandes compañías que si han crecido tanto y son lo que son a día de hoy, es gracias precisamente a esa apuesta por el dato, ¿no? A esa apuesta que han hecho en proteger el dato, en cuidarlo, en analizarlo, en entenderlo y, en definitiva, en detectar esas oportunidades que les han hecho crecer hasta llegar a ser lo que son a día de hoy, ¿no? Entonces, continuando con los números, si nos basamos en los que nos dice el foro de la Comisión Europea en 2020, ya nos decía que la Unión Europea ya estaba tasando ese valor del dato, ¿no? Y establecía que si en 2018 los datos valían 301 billones de euros, los datos que manejamos en la Unión Europea, para 2025 esperaban que ese valor del dato se triplicara, ¿no? Llegara a los 830 billones. Estos números seguramente se estén quedando ya desfasados, ¿no? ¿Y esto también por qué es posible? Pues porque el número de profesionales dedicados al dato también ha crecido exponencialmente, ¿no? Si en 2018 había 5 millones de profesionales dedicados al dato, para 2025 se esperan que se duplique esa cifra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las organizaciones ya son conscientes de la importancia del dato, ¿no? No quieren quedarse atrás y quieren ser una de esas organizaciones que hemos visto anteriormente, pues que gracias al dato han podido crecer exponencialmente, ¿no? ¿Y por qué pasa todo esto? Bueno, pues porque está claro que ahora tenemos muchos datos, tenemos las capacidades para tener el dato y para tomar decisiones basadas en datos, pero también pues porque la sociedad está cambiando, ¿no? Y hay nuevos hábitos y eso requiere nuevas soluciones. Y de hecho, si nos fijamos a nuestro alrededor, veremos, por ejemplo, que las empresas que están triunfando, como por ejemplo Amazon, en el mundo del retail, no es una empresa que esté basado su negocio en tiendas físicas, sino que ha ofrecido una nueva manera de comprar y gracias a su dato continuamente nos está ofreciendo recomendaciones. Oye, si compras esto, posiblemente te interese esto. Oye, dentro de este tipo de productos que tú sueles comprar, que sepas que hay esta oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias al dato sigue generando negocio. Si nos fijamos en el mundo de los viajes, ha aparecido una nueva empresa como Airbnb que realmente todo su potencial está en el dato, ¿no? En esa gestión de la oferta y de la demanda, en ofrecer una nueva manera de hacer las cosas. El mundo del transporte más de lo mismo. Un sector tan consolidado como el transporte, aparecido de manera disruptiva Uber, también haciendo ese intermediario, ¿no? Cogiendo los datos de qué necesita la gente, analizando esos datos de los oferentes que hay y mezclando esas necesidades, ¿no? Lo mismo con Just Eat. Se acabaron las discusiones en casa, ¿no? De si cenamos pizza o hamburguesa. No, no, pues gracias a estas nuevas empresas tenemos muchas más alternativas, ¿no? Y qué decir en el mundo del ocio, ¿no? Donde teníamos un gran monstruo como era Blockbuster, que sabíamos que, pues que era el ejemplo, ¿no? De gran monopolio, de gran empresa consolidada, que hacía las cosas muy bien. Y efectivamente, ¿no? Pues tenía el mercado copado hasta que de repente aparecieron organizaciones pues que ofrecieron una solución disruptiva, ¿no? Una manera de ofrecer el mismo producto, pero con streaming y con otras capacidades pues que hicieron que algo que estaba muy consolidado pues cayera a la ruina en un tiempo récord, ¿no? Entonces, todo esto se consigue pues gracias a esta cultura digital que decimos, ¿no? Una cultura digital bien entendida. Es decir, eh, ¿qué ha sido lo habitual, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, lo que ha pasado en muchas organizaciones, que pensaban cuando hablábamos de transformación digital, hablaban de poner ordenadores a la gente, de poner tecnología, como que de esa manera pues fuéramos a solucionar algo, ¿no? Y efectivamente, pues sí, pues la tecnología nos puede ayudar mucho, ¿no? Pero no olvidando nunca que la tecnología en sí también es una limitación, ¿no? O sea, la tecnología hace lo que hace. Y en función de la tecnología que utilicemos, pues podemos hacer unas cosas u otras. Lo importante es que esta cultura convencional que tenemos las organizaciones, esa manera de trabajar y de operar que hemos tenido hasta ahora, nos aprovechemos de los beneficios que nos ofrece esta digitalización y, en definitiva, nos convirtamos en una organización que tiene una cultura digital. Es decir, una organización
que es consciente de todo lo que la digitalización puede hacer por nosotros y por lo tanto lo aprovechemos y lo interioricemos, ¿no? Es decir, lo interioricemos a todos los niveles. Por eso lo importante es que esta cultura digital la tenemos que ver desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, hacia adentro, en el sentido de que todas las posibilidades que tenemos para mejorar internamente, ¿no? Es decir, si tenemos datos, si analizamos los datos, si vemos el resultado que está produciendo nuestras actuaciones, vamos a ser capaces de mejorar nuestros procesos, sin ninguna duda. Vamos a ser más rentables, vamos a ser más eficientes, vamos a mejorar nuestra productividad. ¿Por qué? Porque vamos a tener indicadores, vamos a poder ir viendo qué nos funciona bien, qué nos funciona mal y en base a eso ir tomando decisiones, ¿no? Pero para eso, pues lo dicho, tenemos que tener datos, ¿no? Y tenemos que protegerlos. Y lo mismo hacia afuera, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que esta mejora que estamos teniendo hacia adentro eh, está muy bien para mejorar nuestros procesos internos, pero realmente tenemos que mirar qué se nos demanda desde fuera, ¿no? Tenemos que ser capaces de adaptarnos y de transformarnos como estas organizaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Que encontraron modelos disruptivos, supieron entender el negocio, supieron entender lo que estaban demandando los clientes y, en definitiva, ofrecer servicios adaptados a los nuevos tiempos, ¿no? Y ofrecer esos nichos de mercado, ofrecer esas demandas que nos están viniendo desde fuera, ¿no? Entonces es muy importante que cuando hablamos de la digitalización nos demos cuenta de cómo nos puede ayudar hacia adentro de cara a la optimización de procesos y también hacia afuera, cómo podemos aprovechar estas nuevas capacidades pues para ofrecer nuevos servicios o nuevas maneras de hacer las cosas que es lo que nos están demandando nuestros clientes y la sociedad. Y aquí pues el dato es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato es el que nos va a ayudar a ver si vamos bien, si vamos mal y nos va a ayudar a tomar las decisiones. Y el dato ha estado siempre con nosotros, en verdad, ¿no? Pero el dato, hasta ahora principalmente, se miraba a la gente de tecnología, ¿no? Se miraba a la gente de IT. La gente de IT obviamente siempre ha cuidado del dato, o sea, siempre ha sido consciente del valor que tienen los datos, pues porque la organización necesitaba el dato para su operativa, ¿no? Entonces, desde IT siempre se ha protegido ese dato. Pero uno de los grandes cambios de paradigma es que ahora es la gente de negocio la que está la que está viendo esa necesidad de explotar el dato, ¿no? Entonces, la gente de negocio lo que necesita es tener acceso a ese dato, pero aislándose de las dificultades del dato, aislándose de las problemáticas tecnológicas. No, no. Y al fin y al cabo, como especialista de negocio que soy, lo que necesito es tomar decisiones, tomar las decisiones correctas. Y para tomar las decisiones correctas, necesito tener algo en lo que basarme, ¿no? Y es ese dato el que me tiene que ayudar a acertar en esas decisiones. Por eso uno de los grandes cambios de paradigma es ese, ¿no? Que el dato sigue siendo un activo importante para IT, pero ahora también es un activo para el negocio. Y tenemos que facilitar al negocio ese dato para que el negocio, como bien decíamos, tome las decisiones correctas. El Foro Económico Mundial, si nos fijamos, en 2021 nos hablaba ya, ¿no? De cuáles son los pilares de la cultura digital. Y nos decía, ¿no? Pues todas las nuevas capacidades que teníamos. Tenemos que ser colaboradores, está claro, ¿no? No funciona trabajar en forma de silos que llamamos nosotros, ¿no? De manera aislada los departamentos haciendo las cosas, no. Tenemos que ver, aprovechar todo nuestro potencial, relacionarnos y colaborar, ¿no? Tenemos que ser innovadores. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías están creciendo muy rápidamente y nos dan nuevas capacidades. Entonces, si no nos aprovechamos de ellos, la competencia sí lo va a hacer. Por lo tanto, vamos a quedar nosotras. Por supuesto, tenemos que escuchar a nuestro cliente, tenemos que analizar qué necesita ese cliente y qué nos están demandando, ¿no? Para poder ofrecer esas soluciones que resulten atractivas para ellos. ¿Y cómo conseguimos esto? Siendo una organización data-driven, siendo una organización conducida por el dato. Es decir, que usemos el dato para tomar decisiones, ¿no? Y como estáis viendo, en 2021 ya nos decía el Foro Económico Mundial que este era uno de los pilares de la cultura digital, ¿no? Uno de los pilares del éxito. ¿Y por qué es tan importante el dato? Pues porque si no tenemos dato, entonces las decisiones las basamos en torno a opiniones, ¿no? Es decir, si hay un dato, nadie lo va a discutir. Es decir, pues el dato dice que 2 más 2 son 4. Entonces no puedes decir yo pienso que, yo pienso que. No, no es que el dato lo está diciendo. No hay discusiones. Porque si no tenemos datos, nos basamos en opiniones, ¿no? Y cuando hay opiniones, pues bueno, pues todos sabemos cuál es la opinión que manda, ¿no? Pues la del jefe. Entonces, bueno, lo importante es que haya datos
para que tomemos las mejores decisiones y no tomemos decisiones en base a la posición que tengamos en la organización, en base a determinadas creencias. Y por ello es muy importante ser una organización madura, ¿no? Hay un concepto que se utiliza mucho que es el de la madurez del ecosistema del dato, que es una manera de evaluar cómo está creciendo nuestra organización en torno al dato, ¿no? Ir viendo cuánto de fiables son mis datos o cuánto voy mejorando, porque al fin y al cabo, si queremos tomar decisiones basadas en datos, obviamente tenemos que tener esos datos de calidad y esos datos con garantía suficiente pues, para que tomemos las decisiones, ¿no? Porque si el dato es malo, pues mal vamos, ¿no? Tomando decisiones basadas en datos. Entonces es muy importante que crezcamos en este nivel de madurez del ecosistema del dato para que podamos hacer que esto sea una realidad, ¿no? Que nuestra organización sea data-driven y, en definitiva, que tome decisiones basadas en el dato. Eh, Cuando hablamos de datos, hasta ahora estábamos hablando de datos, ¿vale? Y espero que no estemos pensando solo en tecnología, porque para nada es así. Nosotros cuando hablamos de ecosistema del dato, siempre hablamos que es un cambio global, es un cambio de mindset de la organización. Lo primero de todo necesitamos a las personas. Las organizaciones las movemos las personas. Entonces tenemos que convencer a las personas de la importancia del dato, tenemos que convencer a las personas que tienen que cuidar y proteger ese dato, porque las personas son las que interactúan en gran medida con el dato, ¿no? Entonces es muy importante que estemos organizados debidamente para que aprovechemos todo el potencial del dato, ¿no? Una vez que las personas somos conscientes de esta importancia y nos preocupamos de cuidar el dato, es muy importante que tengamos procesos, es decir, que establezcamos cómo vamos a hacer las cosas, pues lo mismo, ¿no? Para tener ese dato en el centro y para cuidar y proteger ese dato y conseguir que sea un dato que nos ayude a tomar decisiones. Y solo después, una vez que las personas están alineadas, una vez que tenemos definidos nuestros procesos, ahí es cuando tenemos que hacer uso de la tecnología, ¿vale? La tecnología obviamente está para ayudarnos, pero la tecnología tiene que hacer lo que queramos que haga. Es decir, no seamos esclavos de la tecnología. No nos dejemos llevar por adquirimos una determinada tecnología y luego adaptamos nuestros procesos a lo que esa tecnología nos permite hacer. No, la idea es la contraria, ¿no? Sepamos qué queremos hacer y una vez que sepamos qué queremos hacer, busquemos la tecnología que nos va a ayudar a hacer eso que queremos hacer de manera más eficiente, ¿no? Y todo esto es lo que llamamos el ecosistema del dato, ¿no? Ese conjunto de tecnologías y procesos que usamos las personas en la organización, pues para ser capaces de explotar nuestros datos, ¿no? De tener un dato de calidad y, en definitiva, de tomar decisiones en torno al dato. Y esto, pues si analizamos un poco históricamente, vemos que la importancia que ha ido cogiendo el dato, ¿no? Y, y definitivamente, pues podríamos decir, ¿no? Que a nivel industrial pues, ha habido como cuatro grandes revoluciones, ¿no? Pues primero apareció pues, la producción mecánica gracias al vapor, que fue una gran revolución, desde luego nos permitió hacer las cosas de una determinada manera, pero en el siglo XIX, si nos fijamos, tuvimos que llamamos industria 2.0, ¿no? Apareció la producción en cadena y este fue un cambio más organizativo que otra cosa, ¿no? Veíamos que haciendo las cosas de otra manera conseguíamos mejores resultados. ¿Y por qué lo veíamos eso? Pues porque teníamos datos. Teníamos datos que nos demostraban que si hacíamos las cosas de una manera, tardábamos menos tiempo, éramos capaces de producir más unidades. En definitiva, ya empezábamos a tomar decisiones en torno al dato, ¿no? Pero era una toma del dato, pues obviamente muy manual, ¿no? Luego también, pues en el siglo XX ya apareció la industria 3.0, ¿no? Pues con los automatismos y nos permitían hacer las cosas de otra manera y una vez más, pues los datos nos iban demostrando que efectivamente éramos más eficientes y más procesos si utilizamos las nuevas capacidades tecnológicas que iban apareciendo, ¿no? Y ahora, pues estamos en una nueva revolución, ¿no? La revolución 4.0, donde tenemos eh, todo el dato a nuestro alcance. O sea, ha aparecido la sensórica, han aparecido nuevas capacidades tecnológicas. En definitiva, estamos en la gran revolución del dato porque en función del uso que hagamos de nuestro dato es donde vamos a marcar las diferencias, ¿no? ¿Y por qué todo esto? Pues porque ahora tenemos conectividad total, es decir, ya no hay excusas, no hay problemas a la hora de tomar los datos, da igual donde estemos, da igual que seamos una pyme, una multinacional, podemos coger los datos de cualquier sitio, ¿no? Gracias a Internet tenemos esa conectividad. Los datos ahora han crecido sustancialmente, o sea, de manera salvaje, ¿no?
tenemos datos por todos los sitios. Tenemos sensórica, tenemos redes sociales, tenemos datos abiertos, las administraciones están publicando datos continuamente. Es decir, el dato nos rodea. O sea, depende de nosotros cogerlo y aprovecharlo, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, pues otros lo harán, ¿no? Y entonces perderemos esta capacidad competitiva, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, hay que ser realistas, ¿no? Y vemos que las cosas han cambiado y aparecen nuevas complicaciones. Es decir, los datos, el dato de ahora no es el mismo dato que había antes, ¿no? Antes había un dato, lo veremos, ¿no? Que llamábamos estructurado, que eran esas tablas, esas bases de datos que teníamos, pero ahora realmente hay mucha información que nos viene en otros formatos, ¿no? Como son imágenes, vídeos, documentos, PDFs. Entonces, toda esta información tenemos que ser capaces de procesarlas, ¿no? ¿Y qué os voy a decir con la que está viniendo, ¿no? La inteligencia artificial. Estaréis oyendo por todos los días, ChatGPT, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, el otro día estuve en una jornada en la que, entre otros, estaban el director del yacimiento de Atapuerca. Supongo que todos conoceréis, ¿no? Y decía, el director del yacimiento de Atapuerca decía que la inteligencia artificial, desde su punto de vista, iba a suponer para la humanidad lo mismo que en su momento supuso la aparición del fuego, ¿no? Pues son palabras dichas por él. Entonces, bueno, pues lo que está muy claro es que la inteligencia artificial nos va a traer muchas capacidades y muchas oportunidades nuevas y una vez más, depende del nivel de madurez del dato que tengamos, nos permitirá subirnos a ese carro o no. Por supuesto, con todo gran poder viene una gran responsabilidad también, ¿no? Y por eso ha surgido mucha normativa, ¿no? Como la GDPR, que nos obliga a proteger, a custodiar nuestros datos, ¿no? Para que no podamos hacer las cosas de cualquier manera. Entonces, también es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y el otro gran cambio es el tecnológico, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas opciones tecnológicas para tener esa capacidad que necesitemos, ¿vale? Ya no es como antes, que tenías que tener tu ordenador o tu servidor, cada vez ibas comprando uno más grande cuando necesitabas hacer nuevas cosas. Hoy en día se pueden alquilar, ¿no? Se pueden alquilar esos recursos directamente en la nube. Entonces, estamos en la revolución del dato precisamente por eso, ¿no? Porque estamos rodeados de datos, tenemos todas las capacidades a nuestro alcance, entonces solo depende de nosotros, ¿no? De esa explotación que hagamos, de cómo nos organicemos y en función de todo eso, pues sacaremos mayor o menor partido de este dato. ¿Y por qué es tan importante este nivel de madurez, no? Pues porque vemos que a medida que crezcamos en nuestro ecosistema del dato, a medida que subamos nuestro nivel de madurez, seremos capaces de hacer más cosas. Es decir, si empezamos a analizar nuestros datos, pues podremos tener informes, ¿no? Del tipo de qué pasó. Cuanto el dato sea más detallado, pues igual nos permite hacer el drill down que decimos, ¿no? O a entrar en profundidad del dato, ¿no? Y ver, vale, ¿esto qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cada cuánto pasó? ¿Dónde está el problema? Si vamos madurando, seremos capaces de poner alertas, ¿no? Que nos avisen, oye, ¿qué ha pasado esto? Estar cuidado. Esto es lo que llamamos, pues, la monitorización o el business intelligence, ¿no? Es analizar los datos que hemos pasado. Pero el objetivo es que vayamos más allá, ¿no? Que seamos proactivos, que nos anticipemos a los hechos, ¿no? Que veamos, ojo, ¿por qué están pasando las cosas? ¿Qué pasará? Y si pasa esto, ¿qué tenemos que hacer? No, esto se ve muy claro en el mundo del mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Primero teníamos unos mantenimientos correctivos, ¿no? Pues que se estropeaba una bombilla y íbamos a cambiarla. Con el tiempo, si tomábamos datos, pues y veíamos que esa bombilla se nos estropeaba todos los años, pues pasamos al mantenimiento preventivo, ¿no? Pues decíamos, bueno, vamos a esperar a que se rompe la bombilla y me deja la gente parada, voy a cambiar la bombilla cada 11 meses y así me cubro, ¿no? Y no tengo esa parada. Pues íbamos y cambiábamos. Pero el objetivo es que tengamos unos mantenimientos predictivos, ¿no? Que ahora ya sea la propia bombilla la que nos avise. ¿Por qué vas a cambiar a los 11 meses? Igual me dura 12 meses menos un día. O ojo, que si haces las cosas de otra manera, en vez de durar 12 meses, voy a durar 14. Entonces tenemos esa sensórica y esas capacidades para que el dato, una vez más, nos ayude a tomar estas decisiones. Y esto es lo que llamamos, ¿no? Al fin y al cabo, este es el gran reto, un gran reto que tenemos en la evolución de los datos, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes de estas nuevas capacidades que tenemos que ser conscientes del boom de los datos y si somos capaces de transformarnos, de meter en la cultura de la organización esta importancia, y transformamos nuestro ecosistema del dato, ¿no? Somos conscientes de llegar a la gente, que vean su importancia en el uso y la explotación de los datos, establezcamos procesos para cuidar esos datos y luego la tecnología que nos ayude a explotarlo,
ahí es cuando vamos a ser eficientes, ¿no? Y es cuando realmente vamos a poder sacar todo nuestro potencial. ¿Y para ello qué necesitamos? Pues como todo en esta vida necesitamos una estrategia, ¿no? Necesitamos saber hacia dónde queremos ir. Entonces, Mm, igual que hablamos de que tenemos que ser una organización pues, customer centric, ¿no? Y tener a nuestro cliente en el centro y darnos cuenta de qué necesita, la manera de hacer eso es siendo una organización data centric. Es decir, claro que tenemos que tener al cliente en el centro, pero el cliente nos da datos, el cliente es el que nos está diciendo qué necesita, cómo, a través de los datos, ¿no? Y para ello tenemos que tener una estrategia del dato y una estrategia de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora pasa mucho, ¿no? Muchas organizaciones dicen no, no, desde gerencia me están exigiendo que empecemos a aprovechar la inteligencia artificial. Vale, eso está muy bien, pero ¿hacia dónde queremos ir? O sea, ¿qué datos tenemos para entrenar esa inteligencia artificial, para aprovechar ese potencial que sí que está ahí, ¿no? Lo primero, tenemos que tener la casa ordenada. Si no tenemos esos cimientos, esos pilares, da igual. O sea, podemos gastarnos todo el dinero que queramos en tener el mejor modelo, en tener tal, pero si los datos que utilizamos para esa toma de decisiones no son correctos, no vamos a conseguir nada. Esto es lo que los americanos llaman mucho, ¿no? Garbage in, garbage out. Es decir, por mucho dinero que te gastes en tecnología, en tener los mejores modelos, si lo que metes es basura, un modelo, lo que vas a sacar es basura, ¿no? Entonces, por eso es importante que seamos conscientes de esta importancia del dato y tengamos esta estrategia para cubrir el dato. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues desde luego ser más eficientes, más inteligentes, porque vamos a analizar y vamos a ir viendo los resultados de nuestras actuaciones. Para ello es fundamental que tengamos personas centradas en el dato, ¿no? Que sean conscientes de esa importancia. Obviamente necesitamos tecnología que nos ayude y hoy en día hay muchísimas soluciones para ello. Analizando el dato nos daremos cuenta de que podemos ofrecer nuestros nuevos servicios, ¿no? Podemos hacer las cosas de otra manera. ¿Y cómo conseguimos todo eso? Pues con lo que llamamos un dato federado e interoperativo. ¿Qué es esto del dato federado e interoperativo? A ver, la realidad de todas nuestras organizaciones es que a día de hoy hemos hecho las cosas muy bien. O sea, hemos ido creciendo en torno al dato, hemos ido montando los sistemas que necesitábamos en el dato para poder ser competitivos, ¿no? Yo qué sé, que queríamos tener relación con nuestros clientes, montábamos un CRM, que queríamos analizar nuestros procesos, teníamos un ERP. Es decir, teníamos diferentes sistemas, ¿no? Y eso es lo que llamamos el legacy. Es decir, las cosas que hemos hecho hasta ahora, cuál es nuestro legado, ¿no? ¿De dónde parte nuestra organización? Y esto está claro que hasta cierto punto, pues ha estado bien hecho, ¿no? Porque por eso estamos donde estamos hoy. Pero si queremos ir un paso más allá, si queremos analizar el dato, es imprescindible que nos abstraigamos de esta realidad. Es decir, al fin y al cabo, como todo en esta vida, ¿no? Pues hay complicaciones, trabajamos en silos, se han ido dando soluciones puntuales a los diferentes departamentos, pero para conseguir explotar el dato necesitamos tener una visión 360, ¿no? Esta visión holística del dato. Eso no quiere decir que abramos las puertas al campo, ¿no? Y que a partir de ahora todo valga. No, no, obviamente tenemos que tener en cuenta la normativa, tenemos que tener en cuenta la privacidad, la seguridad de los datos. Entonces, tenemos que organizar las cosas de una manera que la gente de negocio pueda tener ese dato de la manera que lo necesita y para el fin que lo necesita, ¿no? Porque si queremos hacer nuestros cuadros de mando y demás, pues posiblemente con tener unos datos agregados y unos datos que nos permitan ver lo que necesitamos es más que suficiente, ¿no? Si queremos hacer modelos de analítica, machine learning y demás, pues aquí seguramente necesitemos un acceso al dato más bruto, ¿no? Al dato más origen. Y si queremos hacer proyectos, pues lo mismo, ¿no? Pues tendremos que preparar el dato. En definitiva, lo importante es que nos abstraigamos del legacy, de las cosas que hemos hecho y seamos capaces de conseguir tener esa visión holística del dato, ¿vale? Tener esa... Este es uno de los grandes retos, ¿no? Que ese dato lo podamos proporcionar a la organización de una manera global. Y por eso tenemos que evolucionar nuestro ecosistema del dato, ¿no? Tenemos que pasar de este ecosistema tradicional a este nuevo ecosistema que veremos a continuación. ¿Cuál es el ecosistema tradicional? Pues el que seguramente estaréis más familiarizados o que ya habéis visto en muchas organizaciones, ¿no? El típico dato que tenemos pues en forma de tablas, para que lo tengamos, ¿no? Puede ser una base de datos, puede ser un Excel, pero al fin y al cabo, pues tenemos unos datos con unos identificadores que nos permiten relacionar las tablas entre sí, ir entendiendo nuestro dato, ¿no? Este dato es muy consistente, es un dato muy válido, es un dato muy rápido, es un dato muy accesible. Mm, Pero ¿cuál es el problema que tiene este dato? No, pues que es un dato muy estructurado. O sea, estos son lo que se llaman esquemas congruentes, es decir, es un dato que tiene que venir de la forma que hemos prediseñado, ¿no? Y cuando hablamos de este dato relacional que llamamos,
pues las tecnologías más habituales son las bases de datos y las tecnologías SQL, ¿no? Para consultar ese dato, que luego fueron evolucionando, pues en Data Warehouse, pues es este término, ¿no? Que son esos almacenes de datos o almacenes de base de datos que nos permitían centralizar esa información que tenemos de diferentes sitios, pues principalmente con fines de business intelligence, ¿no? O fines de sacar cuadros de mando y de poder ver, pues en nuestros dashboards, pues esa información centralizada. ¿Y qué pasa en este mundo? Pues que en este mundo generalmente se le da un enfoque muy técnico, ¿no? Entonces tenemos una gran dependencia de los técnicos, ¿no? El que controla bien estas tablas, el que sabe dónde está información, generalmente es el administrador de la base de datos o el técnico, ¿no? Que va a hacer los cuadros de mando para explotar la información. Pero en definitiva, es gente que tiene que conocer muy bien el dato, tiene que conocer muy bien los modelos, cómo están diseñados, pues para poder sacarle todo ese partido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema o las limitaciones que generan este modelo? Pues que realmente tenemos una dependencia muy importante de los técnicos, ¿no? ¿Qué suele pasar en estas organizaciones? Pues cuando el de negocio quiere algo, pues lo tiene que pedir al técnico, ¿no? Porque el de negocio pues ni tiene los conocimientos para ponerse a enredar en nuestras tablas, ni las capacidades, ni el tiempo, ¿no? Pues para ponerse a investigar. Pues si al fin y al cabo solo necesito saber las ventas que hemos tenido en el mes no sé qué en tal sitio, ¿no? No tengo que andar ahí buscando cosas en 4 sitios. Entonces, ya empezamos a tener un problema, ¿no? El de negocio depende del técnico y el técnico además, claro, tiene que dejar de hacer su trabajo, que es el de mantener los sistemas funcionando eficientemente, pues para atender esas peticiones de negocio. Y por otro lado, como decíamos antes, es un dato muy estructurado, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene? Que se nos está quedando fuera toda esa información que es igualmente valiosa, ¿no? Esa información que podemos tener en imágenes, en vídeos, en audios, en ficheros, ¿no? Esa información que si queremos seguir manteniendo estos sistemas, pues tenemos que adaptar para de alguna manera meter esta información en estos sistemas, ¿no? Entonces, este es sí, ecosistema más habitual que nos solemos encontrar en nuestras organizaciones, ¿no? Que está funcionando bien, un sistema consolidado, pero bueno, pero que tiene estas limitaciones, ¿no? Limitaciones de cara a la gente de negocio y limitaciones de cara a nuevas informaciones que se nos están quedando afuera. Entonces, ¿cuál es el nuevo ecosistema del dato? ¿Cuál es el nuevo reto que debemos proponernos? Pues el nuevo ecosistema del dato está muy vinculado pues, con la evolución que hemos sufrido, ¿no? Es decir, si analizamos un poco el contexto que hemos vivido, pues hemos pasado de esa industria 3.0 en la que decíamos, ¿no? Que teníamos nuestros sistemas, teníamos nuestras bases de datos relacionales y aparecieron unos grandes cambios, ¿no? Por un lado apareció Internet, toda la parte de conectividad. Aparecieron a nivel de dispositivos, bueno, pues por ejemplo aparecieron los móviles que sin darnos cuenta son una fuente de emisión de información continua, ¿no? Aparecieron un montón de nuevas organizaciones que hicieron las cosas de otra manera, que se basaban en el dato, e iban analizando lo que el mercado les pedía e iban ofreciendo esas soluciones, ¿no? ¿Y qué pasaba también? Que estas organizaciones, para explotar el dato, necesitaban otras tecnologías diferentes a estas. Entonces empezaron a meter dinero, dinero y dinero en gente que hacía las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí las herramientas open source cogieron mucha importancia, ¿no? Porque son mucho más ágiles, porque eran las que necesitaban de verdad crecer, ¿no? Más que las típicas organizaciones que estaban muy cómodas en este mundo y muy establecidas, ¿no? Entonces las nuevas compañías open source empezaron a recibir grandes inyecciones de dinero de estas organizaciones para empezar a ofrecer nuevas tecnologías, nuevos tipos de servicios, ¿no? Y por otro lado también hubo otro gran cambio, ¿no? Que apareció la computación en la nube, ¿no? Apareció ese gran cambio que decíamos antes, ¿no? Antes teníamos un servidor, si queríamos hacer más cosas necesitábamos comprar otro servidor o uno más grande o lo que sea. Ahora ya no. Ahora con la computación en la nube podemos alquilar el tiempo, los recursos que necesitamos, ¿no? Y eso nos permite poder competir. Porque, por ejemplo, si queremos hacer proyectos de analítica, esos proyectos consumen muchos recursos. Entonces, no tiene sentido que yo, que soy una organización de pequeño o mediano tamaño, pues monto una infraestructura que me permita cometer ese tipo de proyectos, ¿no? Cuando puedo alquilar esos recursos durante el tiempo que lo necesito, ¿no? Entonces, en definitiva, aparece este gran cambio, ¿no? Datos por todos los lados, es decir, tenemos un boom del dato, de repente tenemos datos por todos los sitios, bien generados por nosotros, gracias a la sensórica o gracias a nuestra toma de datos, o bien pues porque están ahí, porque las administraciones lo están ofreciendo, las organizaciones, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, como decíamos, ¿no? Aparecen las normativas, ¿no? Porque obviamente no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Entonces aparecen unas normativas que tenemos que respetar, que tenemos que cuidar. En definitiva,
A día de hoy tenemos la capacidad, ¿vale? Está la computación en la nube, está la inteligencia artificial. A día de hoy tenemos los datos. Por lo tanto, tenemos el poder. Es decir, solo depende de nosotros el uso que hagamos del dato, ¿no? En función de cómo nos organicemos, en función de cómo montemos nuestros ecosistemas del dato y, en definitiva, de que tengamos esa estrategia del dato y vayamos a por ello. Por lo tanto, ¿cuál es el nuevo ecosistema del dato? Pues decíamos, a ver, sigue habiendo mucha información estructurada, por supuesto que sí, y es valiosísima. Entonces no tenemos que olvidarnos nunca de esta información, de esas bases de datos relacionadas que tenemos, pero tenemos que ser conscientes de las nuevas realidades. Hay mucha información que nos viene en otro tipo de ficheros, como imágenes, vídeos, los PDFs, o información que viene semiestructurada, ¿no? Que son aquellos ficheros que te vienen con un esquema que te ayudan a interpretar esos datos, ¿no? A nivel tecnológico, lo dicho, tenemos todo. Tenemos desde bases de datos tradicionales hasta los data warehouse, que es ese almacén de bases de datos relacionales, hasta nuevas tecnologías como son los data lakes, que son aquellos grandes almacenes, digamos que es como la evolución del data warehouse, ¿no? Es ese gran almacén, pero que nos permite almacenar todo tipo de datos. Ya no estoy limitado a este dato estructurado, sino que puede ser mi gran cajón desastre, por así decirlo, donde tenga toda la información almacenada y luego la explote, la organice y la explote en los fines que necesite, ¿no? Y también el nuevo cambio de enfoque es el que decimos, ¿no? En cuanto a las personas. Ya somos conscientes de que el dato no es algo de los técnicos, y esto es fundamental, ¿no? Los tecnológicos obviamente nos tienen que ayudar a cuidar ese dato, pero el dato tenemos que ofrecérselo a la gente de negocio. La gente de negocio es la que tiene que saber sacar partido de ese dato, ¿no? El técnico tiene que encargarse de que los sistemas funcionen, de que sean eficientes, de que funcionen rápidos, de que no hayan problemas. Y el de negocio es el que tiene que tener acceso al dato para poder explotarlo y para poder tomar esas decisiones de la manera correcta. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos del ecosistema del dato es conseguir esta democratización del dato. ¿A qué nos referimos con la democratización? Que lo dicho, ¿no? A que cada uno se encargue de su parte. Es decir, el técnico tiene que encargarse de los sistemas del día a día, de que las cosas funcionen, de que sean rápidas, de que sean eficientes los sistemas. Y el de negocio tiene que tener acceso al dato de la manera que la necesita para poder tomar esas decisiones, ¿no? Para sacar esas conclusiones de la evolución de los datos, para hacer esos modelos predictivos, ¿no? Y anticiparnos y ver hacia dónde va el mercado y, en definitiva, tomar decisiones, ¿no? Entonces, uno de los grandes objetivos, ¿no? Esta democratización del dato para romper esas dependencias que había entre el técnico y el negocio y, por lo tanto, que la gente de negocio, que es la que va a saber explotar el dato, pues lo tenga a su disposición, ¿no? Entonces, aquí es donde mezclamos los dos grandes mundos que nosotros vemos, ¿no? El mundo operacional. El mundo operacional es ese mundo del día a día, ¿no? Ese mundo que tiene que seguir dominado por la gente del negocio. Esos sistemas que necesita logística, que necesita producción, que necesita comercial para hacer su operativa diaria, ¿no? Eso tiene que seguir funcionando. Pero ¿qué es lo importante? Que establezcamos estos mecanismos de democratización del dato, ¿no? Que permitamos que la gente de negocio tenga el dato de manera autónoma y lo tenga a su disposición para tomar esas decisiones, ¿no? Pero que tenga el dato de la manera que la tiene que tener. Es decir, no tiene por qué ver todo el dato, no tiene por qué preocuparse de si el dato está en una base de datos o en otro. No, no. Él, al fin y al cabo, lo que necesita es el número o el concepto que sea. Necesita acceder al dato. Y para eso tenemos que organizarnos en torno al dato, ¿no? Ahora, no sé si habéis oído, en las organizaciones está adquiriendo mucho peso la figura del Chief Data Officer, ¿no? O el jefe de los datos, ¿no? Que es esa persona pues, que tiene que ayudar, ¿no? A este cambio, a dinamizar toda esta democratización del dato y a conseguir que esto sea una realidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues lo dicho, ¿no? Pues que el dato sea accesible a la gente que tenga que serlo, pues para que esa gente sea la que maximice el valor de los datos, ¿no? Y de esta manera nos convirtamos en una organización data-driven y, en definitiva, que tomemos decisiones en torno al dato. Entonces, ¿qué es este entorno operacional que decíamos? Este entorno dominado por la gente de negocio. Pues lo dicho, nuestra realidad suele ser esta, ¿no? Las organizaciones tienen diferentes departamentos o diferentes dominios o como lo queramos llamar. Al final y al cabo,
fin y al cabo son gente especializada en una determinada tarea, ¿no? Entonces podemos tener gente de marketing o de comunicación, gente de logística, gente de producción, lo que sea. Y esa gente tiene unas necesidades específicas relativas al tipo de tareas que desempeñan. Entonces, el objetivo del entorno operacional tiene que ser permitir que esa gente pueda hacer su trabajo de la manera más eficiente y más fácil posible, ¿no? Y que los datos que ellos van generando dentro de su dominio, pues los generen de la manera más eficiente. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del operacional? Dejemos a los técnicos que trabajen, es decir, dejemos a los expertos de dominio, a los expertos técnicos que ofrezcan esas soluciones a esos departamentos, silos que necesiten, para que puedan trabajar de una manera eficiente, ¿no? Aquí lo importante es eso, esa velocidad, ese, esa seguridad, esa fiabilidad de los sistemas, ¿no? Para que todo funcione correctamente. Pero tenemos que ser conscientes también de que esos datos que estamos generando en esos dominios necesitamos explotarlos a nivel global en la organización. Y por eso tenemos que convertir ese dato operacional en un dato informacional. Es decir, un dato que nos ofrezca esta visión 360, que un dato que nos permita hacer esos informes, ese business intelligence, ¿no? Esas capacidades para ver cómo están funcionando las decisiones que vamos tomando, ¿no? Esa inteligencia de negocio. Y lo mismo, tengamos datos para poder entrenar estos modelos que necesitamos de inteligencia artificial o estos modelos de analítica, en definitiva, para poder anticiparnos al futuro, ¿no? Y por supuesto, la gente de negocio no puede andar pendiente de que el técnico me da un dato o no me lo da. No puede andar pendiente de las complicaciones tecnológicas que las hay de integración entre los diferentes sistemas, ¿no? Al fin y al cabo, yo necesito abstraerme esa realidad. Yo lo que necesito es tener el dato de la forma que lo necesito para poder sacar ese valor del mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de la capa informacional, aquí el foco lo ponemos en la gente de negocio, ¿no? Tenemos que ser capaces de dar un dato de la manera que el negocio lo necesita, ¿no? Y aquí lo importante es la efectividad. Es decir, si en la capa operacional lo importante es la eficiencia, la velocidad y que los sistemas funcionen bien, en la capa informacional lo importante es la efectividad. Acertemos en las decisiones. Esto es lo que va a marcar el rumbo a nuestras organizaciones, ¿no? Que las decisiones que tomemos sean correctas. Y para que esa decisión sea correcta, pues necesitamos un dato con una calidad y con una garantía como para que me permita fiarme de lo que me está diciendo ese dato, ¿no? Y en definitiva, que sea el dato el que marque mis decisiones. Y eso es lo que llamamos la democratización del dato, ¿no? Este es el objetivo del nuevo ecosistema del dato, pues consigamos que la gente de negocio y la gente técnica se den la mano, ¿no? Es decir, que liberemos al técnico de estas peticiones continuas de la gente de negocio, que le dejemos trabajar en resolver sus marrones del día a día, ¿no? En que los problemas de los sistemas que están evolucionando continuamente, en sacar el máximo partido de esos sistemas que tenemos y tenemos que establecer esos automatismos para que de alguna manera, gracias a nuestra organización y a todo lo que establezcamos, estemos organizados para que la gente de negocio tenga el dato de manera autónoma, tenga el dato de la manera que lo tiene que tener, cumpliendo con todas las normativas y, en definitiva, para que puedan explotar ese dato, ¿no? Por lo tanto, este nuevo ecosistema del dato tiene que conseguir eso, ¿no? Que este dato operacional que tenemos en los diferentes dominios o silos, ¿no? Me deba que tengamos datos en un CRM, en un RP, en un sistema de recursos humanos, lo tengamos donde lo tengamos, en sistemas de terceros, que tengamos los datos on-premise, es decir, en nuestros propios servidores o que los tengamos en la nube. Al fin y al cabo, lo importante es que todo este dato que estamos manejando en nuestra organización, seamos capaces de, a través de nuestra organización, a través de nuestros procesos, a través de nuestras tecnologías, seamos capaces de, respetando la seguridad del dato y la privacidad, ofrecer ese dato a la gente de negocio, por así decirlo, para que pueda llevar a cabo sus proyectos de toma de decisiones, esa inteligencia de negocio, para que pueda llevar a cabo sus proyectos predictivos, por así decirlo, ¿no? O sea, anticiparnos a lo que nos va a venir y para que pueda llevar a cabo los proyectos propiamente dichos, ¿no? De productividad. Porque al fin y al cabo, si conseguimos abstraernos de esta realidad, de estos problemas tecnológicos y conseguimos tener un dato de calidad, pues siempre vamos a ser capaces de ejecutar nuestros proyectos con todo tipo de garantía. ¿Eh? Por lo tanto, este es el gran reto del nuevo ecosistema del dato.
seamos capaces de mantener el entorno operacional, que es el que tenemos a día de hoy, de la manera más eficiente posible, y creemos un entorno informacional que nos permita tener ese dato de calidad, esa única fuente de la verdad, un dato con un lenguaje que entendamos todos para evitar esos problemas que solemos tener en las organizaciones de mala calidad, de malas interpretaciones, etcétera, etcétera, que en definitiva nos llevan a una toma de decisiones erróneas y en definitiva que tengamos un dato que nos ofrezca toda la garantía para tomar decisiones en torno al dato, ¿vale? Y como decíamos anteriormente, pues para hacer todo esto, obviamente está la tecnología para ayudarnos, ¿no? Y la tecnología, tampoco tenemos que ver la tecnología como algo global, ¿no? Realmente la tecnología hoy en día hay un boom de tecnología y por eso hay como diferentes capas, ¿no? Por un lado está la capa operacional, que es el día a día, por otro lado esa capa semántica intermedia que decíamos que tiene que hacer que todos nos entendamos y por último la capa informacional de explotación del dato, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico, tenemos soluciones para todo hoy en día, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de esta realidad y no hay una solución buena para cada cosa. O sea, realmente se pueden hacer las cosas de muchas maneras diferentes. Hoy en día tenemos soluciones on-premise, que son aquellas que podemos instalar en nuestros servidores y se queda el dato. Podemos ir a la nube a contratar esas soluciones. Podemos ir a la nube a contratar esas capacidades. Podemos incluso crearnos nuestra propia nube, ¿no? Con nuestra combinación de soluciones. Tenemos soluciones propietarias, tenemos soluciones de código abierto. Y no es que haya una buena o una mala, todas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a una solución de código abierto, puede ser tan buena como la propietaria, pero el problema es que tienes que tener gente que sepa manejarla. En cambio, si te vas a una solución propietaria, pues suelen tener unos sistemas de soporte, suelen tener una estructura mayor y por lo tanto, pues te dan esas facilidades, ¿no? Pero muchas veces, detrás de una solución propietaria, lo que hay es una solución de software libre, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ver qué capacidades tenemos en la organización para ver qué tipo de soluciones nos convienen o si tenemos que irnos a una solución en la nube que nos lo dé todo de manera más fácil. Pues bueno, pues nosotros, como decimos siempre, somos totalmente agnósticos a la tecnología y lo importante es lo que decíamos antes, ¿no? Personas, procesos y tecnología. Una vez que sepamos qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, elijamos la tecnología que más se adecua a nuestras necesidades. Entonces, decíamos antes, ¿no? Tenemos el entorno operacional. El entorno operacional, generalmente, que es ese día a día, pues generalmente está basado en bases de datos relacionales, ¿no? Estas tablas donde tenemos, pues esas grandes bases de datos, pues como puede ser SQL Server, Oracle, MySQL, etcétera, que son bases de datos muy robustas, son muy consistentes. Entonces, este tipo de bases de datos, pues están muy bien, pues para esa operativa del día a día, ¿no? Porque son muy rápidas, pero ¿cuál es el problema que tienen este tipo de bases de datos? Que cuando queremos hacer proyectos de analítica, pues ahí es donde empiezan a tener los problemas de rendimiento, ¿no? Cuando hay mucha gente pidiendo consultas a la vez, es cuando surgen esos problemas. Entonces es algo muy habitual, ¿no? Que pasa en muchas organizaciones. No, queremos empezar a hacer una analítica, queremos analizar nuestros datos, pero si no somos conscientes de la realidad que tenemos y empezamos a sobrecargar esos sistemas que estaban funcionando bien con nuevas consultas, pues al final lo que estamos haciendo es estropear la operativa del día a día, ¿no? Y empezamos a ver esos problemas de rendimiento en nuestra organización, pues simplemente porque estamos exigiendo a los sistemas unos recursos, unas funcionalidades adicionales a las que fueron diseñadas originalmente, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que cada cosa es para lo que es. Entonces, estas bases de datos relacionales, decíamos antes, ¿no? Pues que apareció el concepto de data warehouse, que no es más que ese almacén, bueno, no es más y no es menos, ¿no? Ese almacén que con el principal objetivo era recopilar esa información de esas diferentes bases de datos relacionales que teníamos para tener una única fuente de la verdad, ¿no? Un único sitio donde tener nuestros datos y desde ahí explotarlos, ¿no? Y ahí, pues además, pues estos data warehouse generalmente suelen venir pues con herramientas de integración, es decir, nos facilitan mucho la vida en el sentido de que podemos tener datos de los diferentes sistemas que tenemos para tener ese único sitio y a partir de ahí explotarlo, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto de Data Warehouse. Pero al fin y al cabo lo que queremos la idea con la que queremos que os quedéis es que no hay una única solución, es decir, tenemos que analizar qué necesitamos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la sensórica, del Big Data, del IoT, eh, hay otro tipo de bases de datos, ¿no? Que son las que llamamos Not Only SQL, que nos permiten almacenar los datos de una manera más eficiente, ¿no? Que estas bases de datos relacionales. Entonces, bueno, pues según lo que necesitemos, tenemos que aprovecharnos de la tecnología y elegir la tecnología más adecuada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues eso,
Pues puede haber iniciativas open source que pueden funcionar muy bien, igual que las hay propietarias, ¿no? Y por ejemplo, aquí también adquiere mucha importancia el concepto del data lake, ¿no? Que el data lake es el que os decíamos antes, que era ese gran almacén, ¿no? Es decir, así como el data warehouse es ese gran almacén para ese dato estructurado y esas bases de datos relacionales, el data lake nos permite lo contrario, nos permite almacenar todo tipo de datos. Entonces, un data lake es una muy buena solución pues, cuando queremos almacenar datos de diferentes tipologías, ¿no? Datos estructurados, esas imágenes, esos archivos, es decir, nos permite que toda esta información que antes no éramos capaces de almacenar y de procesar, salvo que hiciéramos un preprocesado, ¿no? Que adaptara esa información a las características de estas tipo de tecnologías, esto es lo contrario, ¿no? Estos utilizan unos esquemas on-read que decimos que es lo contrario. Esto se lo traga todo, por así decirlo, ¿no? Entonces, permite recopilar datos de todo tipo de fuentes y tenerlos almacenados para para su posterior explotación, ¿no? Y bueno, y la evolución, pues son los data lakehouse que llaman, que es una combinación del data warehouse y el data lake, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo importante es que estéis con la idea de que siempre lo importante es entender lo que necesitamos y luego buscar la solución que más adapte a lo que necesitemos. Lo dicho, data lake, pues lo que decimos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del data lake? Pues esa, pues que básicamente te permite meter todo tipo de datos, ¿no? Y eso nos permite también pues, cambiar un poco la manera de trabajar. Antes se utilizaban unas tecnologías que llamábamos ETLs, que eran, cogíamos los datos de esos orígenes, los transformábamos y los llevábamos, por ejemplo, al data warehouse de la manera que necesitábamos. Ahora no, gracias a los data lakes nos permite cambiar esa funcionalidad por una ELT que se llama, que es me cojo el dato, me lo traigo aquí según estaba, así ya lo tengo el dato virgen, pues si luego lo quiero utilizar en proyectos de analítica, de machine learning, y luego aquí lo transformo de la manera que necesite, ¿no? Entonces siempre tengo el dato bruto y el nuevo dato procesado, ¿no? Y puedo utilizar en función de lo que necesite, pues el dato de una manera o de otra, ¿no? Y por ejemplo, estos sistemas, pues ¿qué ventaja tienen? Pues que están preparadas para recibir un alto volumen de datos, ¿no? Esto no quiere decir que sean mejores que los anteriores, porque por otro lado, pues claro, como no tienen un esquema predefinido, pues son muy lentos, ¿no? Los tipos de respuesta. Entonces, claro, pues insisto en lo que he dicho antes. Cada tecnología tiene su funcionalidad. Entonces, esos serían los sistemas operacionales, ¿no? Los sistemas del día a día o cómo podemos capturar nuestro dato. Pero lo importante para explotar el dato es que seamos capaces de hablar un único idioma, seamos capaces de tener esa visión 360 del dato. Y para ello necesitamos crear esta capa semántica o esta capa de entendimiento, ¿no? Y aquí es donde adquieren especial importancia conceptos como la ontología, ¿no? Que habréis oído hablar. Una ontología no es más que una definición de nuestro negocio, o sea, una representación de nuestro negocio. El objetivo es que estos datos que tenemos en los sistemas no sirve de nada dar a la gente de negocio acceso a nuestras tablas, porque van a haber tablas con unos nombres que no van a entender, con unas descripciones que aunque tengan acceso al dato no le va a servir para nada. Por eso es importante transformar ese dato a su lenguaje, a un lenguaje de negocio, ¿no? Y aquí es donde adquieren especial importancia estos conceptos como ontología, que nos permiten tener un lenguaje único en nuestra organización, ¿no? Y para ello, pues hay herramientas como por ejemplo Protege, que te permite establecer esta ontología, este lenguaje único en la organización, publicarlo en la Internet, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, quedaros con la idea de que hay soluciones para todo, ¿no? Por ejemplo, a nivel informacional, pues vemos también, aquí os ponemos varios logos, por ejemplo, estas son las grandes, según Gartner, ¿no? Pues las grandes soluciones, Data Fabric, que te dan todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Informática, Stratio, IBM Cloud for Backup, Cloudera, estas son las mega empresas, ¿no? Pero luego tienes otras soluciones pequeñitas que puedes ir integrando y que te dan lo mismo pues hombre, pues tiene los problemas de integraciones, pero también pues son más específicas, te llama la versatilidad, entonces todo tiene sus capacidades, ¿no? Y por acabar un poco en el sistema informacional, hay tres grandes mundos, ¿no? que creemos interesante que conozcáis. El Data Catalog. Los Data Catalog son herramientas que nos permiten tener el control de nuestro dato, es decir, nos permiten ver toda la información que tenemos en la organización. Esto es algo muy importante porque pasa en muchas organizaciones, ¿no? Que no saben ni qué dato tienen. Entonces, estas herramientas Data Catalog lo que permiten es ver el dato y además hay una cosa muy importante que cuando hablamos de estas herramientas generalmente hablamos de metadato. Es decir, el que yo te permita saber qué datos tienes en la organización no significa que te permita ver los datos. Y por eso estas herramientas también tienen muy buena acogida en el sentido
de que se suele permitir a toda la organización que vea el catálogo de datos, que vea todos los datos que hay, y luego te gestionan todo el tema de los permisos, pues para pedir, oye, yo necesito acceder a este dato, etcétera, etcétera. Entonces, estas herramientas también aquí nos ayudan a tener ese diccionario único en la organización, es decir, nos permite organizar nuestra información pues, en dominio, nos permite organizar con descripciones, lo que llamamos el business glossary, ¿no? Esas descripciones de negocio basadas en la ontología que hemos visto anteriormente, para que todos sepamos qué significa ese dato realmente. Y un aspecto muy importante también nos permite tener linaje. El linaje nos permite ver el ciclo de vida de un dato, ¿no? Es decir, si estamos viendo un KPI, un indicador en un cuadro de mando, pues saber de dónde viene ese dato, ¿no? Saber qué procesos, qué transformaciones ha sufrido por el camino. Y eso nos lo dan este tipo de herramientas. Por otro lado, también las herramientas Data Hub son herramientas que nos permiten abstraernos de ese histórico que tenemos en la organización. Es decir, este tipo de herramientas nos permiten tener una visión centralizada en nuestro dato. Es decir, a mí me da igual que el dato esté en este sistema o en este, en un determinado formato, en una característica, sino que estos centralizadores, por así decirlo, nos permiten que para nosotros desde un único sitio veamos todos los datos de la organización, ¿no? Y lo podamos ver de una manera virtualizada, ¿no? Es decir, no tenemos que coger el dato y copiárnoslo, sino que desde un único sitio luego ya accederemos al dato donde tengamos, ¿no? Y esto también pues, nos permite gestión de permisos, nos permite trabajar la confidencialidad para que en función de nuestros usuarios veamos los datos anonimizados, agregados, de la manera que lo tengamos que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues esto son otra gran capacidad que ofrece la tecnología en los entornos informacionales. Y por último, la explotación de los datos, ¿no? Las capacidades de Data Fabric, ¿no? Pues hoy en día hay tecnologías pues, que te permiten explotar el dato de la manera que necesites, ¿no? Si queremos sacar informes de Business Intelligence para hacer esa analítica descriptiva, ¿no? Saber qué ha pasado con nuestros datos, pues tenemos esas capacidades. Que necesitamos ir un paso más allá y queremos hacer fines analíticos de ciencia de datos, pues nos ofrecen estas capacidades de MLOps, de DataOps, de preparación de datos, e incluso ¿no? nos ofrecen la posibilidad de ofrecer nuestros datos a través de estos marketplaces para compartirlos, ¿no? Entonces, un poco el mensaje es eso, ¿no? Realmente hay tecnología para todo y lo único que necesitamos pues, es crecer en ese ecosistema del dato, tener claro qué necesitamos, tener esa estrategia del dato y a partir de ahí pues explotemos nuestro dato, ¿no? Y saquémosle toda la chicha que tiene. Entonces, bueno, pues el objetivo de hoy era un poco que tuvierais estos conceptos y bueno, y claro, y supongo que la pregunta que nos quedará es pues, cómo esto se hace realidad, ¿no? Vale, tengo muy claro que necesito crecer en cuanto a mi ecosistema de datos, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Pues por eso tenemos una segunda sesión la semana que viene, el 25 de abril, en la que hablaremos de qué es esto del gobierno del dato, ¿no? Cómo gobernar este ecosistema del dato y cómo hacer que todo esto que hemos ido viendo hoy se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, por mi parte, pues solo me queda daros las gracias por la asistencia a esta jornada. Espero que os haya resultado útil y de valor y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Diego, por tu ponencia. Ha sido muy interesante. Han entrado un par de preguntas. La primera dice, ahora se oye hablar mucho de espacios de datos. ¿Qué hace falta para poder participar y beneficiarse de los datos ya existentes en un espacio de datos? Vale, a ver. Los espacios de datos efectivamente es una realidad, ¿no? Hoy en día se están impulsando mucho estos espacios de datos sectoriales, pues para que ya no solo, mira, como decíamos al principio, ¿no? Ahora mismo hay un boom del dato. Entonces, el dato está ahí, ¿no? Más aparte del dato que en nuestra organización podamos gestionar, el dato, pues que bien publican organizaciones o que se comparten en estos espacios de datos. Entonces, una de las claves de los espacios de datos es precisamente que todos hablemos un mismo idioma, ¿no? Si lo decíamos a nivel de una organización, que para entender el dato tenemos que hablar un mismo idioma, y ahí es donde cogía especial importancia conceptos como la ontología, pues imagínate en un espacio de datos, ¿no? Más de lo mismo. Va a haber datos de diferentes organizaciones, de diferentes orígenes, con diferentes formatos, y de alguna manera tenemos que traducir ese dato para que todo el mundo lo entienda. Entonces, ahí lo que nos van a exigir es que tengamos un nivel de madurez suficiente para que el dato que metamos en ese espacio de datos se enriquezca, ¿no? Y que nosotros tengamos capacidades también, pues, para entender ese dato y para procesarlo. Y por eso ahora hay una preocupación también en la sociedad en cuanto a cómo certificar, ¿no? Pues que las organizaciones
que participan en estos espacios de datos de alguna manera demuestren que es una organización madura, ¿no? Porque los espacios de datos muchas veces son como una piscina, ¿no? Por así decirlo. Tú tienes una piscina que está limpia y da igual los litros que tengas, ¿no? Que si de repente por una tubería te empieza a entrar agua sucia, pues ya tienes toda la piscina sucia, ¿no? Y eso es lo que quieren evitar. Entonces están apareciendo modelos de certificación de nivel de madurez, pues para que tú puedas acreditar que tu organización tiene una gestión del dato adecuado y por lo tanto pueda entrar en el dato. Y sobre todo lo que tienes que tener es orden en casa, ¿no? Orden en casa, tener un ecosistema del dato maduro, pues para poder tener este lenguaje único en la organización, en definitiva, ¿no? Para que estés acostumbrado a procesar el dato de manera adecuada dentro de la organización y para que el dato que recibas de ese espacio de datos lo puedas aprovechar y lo mismo, ¿no? Para que seas capaz de introducir nuevos datos a ese espacio de datos. Entonces la clave está en la organización y en la gestión de tu propio dato. Ahora ha entrado una segunda que dice en que si quieres que tu organización empiece a tener un buen ecosistema del dato para poder sacar partido del valor de sus datos, ¿por dónde empezarías? A ver, pues eso, nada, esos son los temas que trataremos principalmente en la siguiente sesión, ¿vale? La 25 de abril, porque yo personalmente volvería al esquema que mostraba al principio, ¿no? De personas, procesos y tecnología. Lo importante es que tengamos una estrategia del dato, que las personas nos organicemos en torno al dato y a partir de ahí, una vez que tengamos claro el uso que queramos el uso que queramos hacer del dato y lo que necesitemos sacar del dato, vayamos montando este ecosistema del dato, ¿no? Y nos vayamos construyendo este ecosistema en función de lo que necesitemos y que no seamos esclavos de la tecnología y que no nos decantemos por una determinada tecnología que luego nos marque la manera de hacer las cosas, ¿no? Sino que empecemos de una manera organizada, establezcamos nuestros objetivos y luego vayamos a por ellos. Esa sería mi recomendación. Y es algo que veremos además en la siguiente sesión. Ha sido una ponencia muy interesante y vamos a coger con muchas ganas también la siguiente ponencia. Muchas gracias, Diego, y un saludo a todos los asistentes. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin bazaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todas las
todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.